Pero abrimos nuestra Biblia entonces en Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 23. Proverbios 5, versículos 15 al 23. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el tema la sexualidad dentro del diseño de Dios. Y versículos 15 al 23, vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer el 15, ustedes el 16, hasta llegar al 23. Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Ustedes sean para ti solo y no para los extraños contigo. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el celo de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán en el giro sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de sus pecados. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la instrucción que nos das a través de ella, y en particular, Dios, por esas advertencias sobre el pecado sexual, pero también gracias por tu diseño, por tu aprobación, por tu bendición a la sexualidad cuando es ejercida a tu manera, en tu tiempo, siguiendo tu instrucción. Danos, por favor, luz en este pasaje. Ayúdanos a ser cuidadosos en nuestros matrimonios. Protégenos de cualquier pecado sexual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que hablamos de la sexualidad dentro del matrimonio. Haciendo un repaso breve de lo que vimos la semana pasada, Proverbios 5, del 1 al 14. ¿Qué vimos allí? Bueno, Salomón habla en un tono muy serio. Él está muy preocupado, advirtiendo a sus hijos en contra del pecado sexual. La semana pasada, en resumen, aprendimos que es importante cuidar primero la mente y el corazón antes que el cuerpo. Si en nuestro entendimiento, y no me refiero solo al cerebro, a intelectual, pero en nuestro ser entendemos el diseño de Dios, entendemos el riesgo del pecado, bueno, eso es como fundamental, eso va antes que querer cuidar el cuerpo. Si alguien pretende resistir la tentación y por dentro tiene un vacío, no hay un alimento de la palabra de Dios, la comunión con Dios es mala, es casi seguro vamos a caer siempre en pecado. Entonces, primero va el cuerpo, primero va nuestra comunión con Dios, y eso nos va a dar la fuerza para poder resistir frente a la tentación. También veíamos la semana pasada la importancia de no dejarnos llevar por lo que parece dulce y atractivo, ¿no? Los labios de la mujer destilan miel, sus palabras son más suaves que aceite, y Salomón no está diciendo que la mujer sea fea o que sea nada atractiva, está diciendo sí, en realidad hay algo atractivo allí, pero es muy engañoso. Y hablábamos también un poquito sobre las conversaciones. Todo comienza con conversaciones que no debieron comenzar en primer lugar. Entonces la exhortación a frenar de inmediato, a evitar cualquier clase de conversación con el sexo opuesto que se esté yendo por un tono inapropiado. No prestar nuestro oído para una hermana que es desatendida, que su esposo está muy ausente, o para un hermano cuya esposa, no sé, cualquier conversación que va por un tono incorrecto, temas sentimentales, alejarnos de todo eso, ¿no? Muchos pecados sexuales comenzaron allí, con un mensajito que parecía inocente. A veces hasta fue bien intencionado, a veces fue una hermana pidiendo oración y un hombre dando seguimiento, y cómo siguió, y queriendo ayudar. Entonces, tener mucho cuidado con eso. También veíamos la semana pasada que es muy sabio en ocasiones la sabiduría es simplemente alejarse, guardar la distancia. A veces queremos
ser muy valientes, muy astutos, a poner en práctica la fe cristiana. Yo puedo con esto. En muchos casos, en ese tema en particular de la sexualidad, la sabiduría es alejarse. Salomón es muy claro en este lenguaje: aléjate, no toques, no te acerques, no toques a la puerta. Como todo el lenguaje es, no te acerques porque es algo muy, muy peligroso. Entonces es sabio mantener distancia. El llamado no es a ser valiente, el llamado aquí es no acercarse, huir. Pero también veíamos la semana pasada considerar el altísimo costo del pecado sexual. Entrega muy poco y exige demasiado, cobra muy, muy caro por lo que realmente entregó. Y sé que suena muy crudo, sé que suena muy carnal, pero a veces 5, 10 minutos de placer sexual costó toda una vida de honor, costó mucho dinero, costó mucha vergüenza, costó decadencia, costó ruina de la vida social, de la reputación en la iglesia. Familias se destruyen, iglesias terminaron muy mal por lo que parecía dulce. Entonces el considerar el costo puede ayudarnos mucho. Si esto no fuera suficiente, Salomón remata en el versículo 21 al 23 que vivimos bajo la mirada de Dios al final. Podemos engañar a todos, podemos ocultar el pecado, pero Dios lo ve todo. Lo vamos a reforzar al final de nuestra lección. Pecado sexual, hermanos, no es algo que se debe tomar a la ligera. El pecado esclaviza, el pecado domina, y el sabio se aferra a la palabra de Dios, no se deja engañar por lo que parece atractivo. Pero esta nueva sección de los versículos 15 al 20, ahora Salomón primero advirtió sobre lo que no, ahora va a decir lo que sí. Salomón primero dijo: mira, este es el camino equivocado, no hagas esto. Pero ahora nos enseña el otro lado de la moneda. Esto no, pero esto sí. Este es el camino equivocado y esto es lo precioso del camino correcto. Aquí esto no lo hagas, nos advierte, pero por otro lado nos anima y nos instruye el camino correcto. La solución, hermanos, al desorden sexual, los jóvenes están allí, Renata, el día de hoy. La solución a todo el desenfreno sexual no es una serie de reglas, no es una reprensión fría, no es como no adulteres. La respuesta está en el deleite divino dentro del matrimonio. El punto no es no adulteres ahora, el punto es, ese es el camino correcto, disfrútalo, tienes la bendición de Dios. Y 3 puntos muy sencillos. Número 1, satisfacción exclusiva. ¿Cuál es el camino de Dios, el correcto, el bíblico, divino para la sexualidad? ¿Cuál es el diseño de Dios para el romance dentro del matrimonio? Primero nos enseña Salomón, satisfacción, pero exclusiva. Bebe el agua de tu propia fuente. Y vea conmigo versículos 15 al 17. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Note las palabras repetitivas, sinónimos: agua, cisterna, raudales, pozos, fuentes, corrientes. Ve usted en poquitos renglones cómo hay un énfasis muy marcado en agua corriendo, en un pozo, en vida. Decimos que el agua es vida y en verdad lo es. En el mundo antiguo, ¿qué papel tenía el agua? Bueno, en el mundo antiguo el agua era vida, el agua era seguridad, el agua era un tesoro doméstico, de casa, de familia. El agua era algo privado. Había algunos pozos que sí eran públicos. Recuerdan a la mujer samaritana, salen a buscar agua, ¿no? Pero muchos pozos eran privados. ¿Recuerda usted? Los patriarcas cavaban pozos y era de su familia. Había pleitos y había hasta muertes por pozos, porque ese es el pozo de nuestro padre Jacob. Había gente que en sus propiedades tenía pozos y era nuestro, porque eso asegura
Se me fue la palabra. Sobrevivir para la familia. Eso asegura que estamos bien. Eso es algo privado, no es algo para todo el mundo. También Proverbios habla de cisternas, que no es lo mismo que un pozo. Una cisterna era lo equivalente a un aljibe el día de hoy, ¿no? Encuentras una zona pedregosa, la acomodas y con agua de lluvia la cuidas. Es la cisterna de la familia, no es como para todo el mundo. Y también el agua es tan cuidada que no se deja que el agua se esté tirando y no se abre un canal extra para correr ahí por medio pueblo. Eso no sucedía. Todo aquí apunta a abundancia que está fluyendo. Y aquí ocupamos ser cuidadosos en el pasaje y no interpretar yendo más lejos de lo que el Espíritu Santo ha marcado ahí. Salomón no está dando detalles de intimidad y cómo debe de ser la sexualidad. Aquí no hay un mensaje oculto, aquí no hay algo vulgar. Salomón está hablando únicamente de la intimidad en el matrimonio, la intimidad física, como un bien real, como un tesoro, como algo muy valioso, pero algo muy personal, algo privado, algo que debe permanecer dentro de su marco y no está diseñado para el público. Salomón está diciendo, mira, la intimidad sexual es un tesoro, es algo de mucho valor, algo vital para tu vida, y no es algo que compartes, no es algo que se hace público. Y la imagen aquí comunica el agua, corrientes, cisternas, pozo, habla de suficiencia, de que hay provisión en casa. Estamos hablando de intimidad física. La imagen de Salomón es: en tu casa tienes, allí hay agua, allí hay un pozo, allí hay una cisterna, hay suficiente para ti. Pero también habla de una propiedad legítima, como es tu cisterna, es tu pozo, no estás haciendo algo incorrecto. Pero también habla de una satisfacción real, porque dice: bebe el agua de tu propia cisterna, de tu propio pozo. Y aquí no es, el llamado de Salomón no es otra cosa más que disfrutar lo que Dios diseñó. Dios nos diseñó fisiológicamente para el deleite sexual, eso es realidad, pero dentro de un marco bíblico, dentro de su diseño, dentro del matrimonio. Y Él aprueba que el deleite, pero deja muy en claro que esto es tuyo. El texto no dice soporta, de hecho, el texto dice bebe, lo que habla de placer, lo que habla de visto bueno, lo que habla de deleite, lo que habla de luz verde, lo que habla de seguir. Aquí dice: bebe el agua de tu propia fuente. Y el llamado aquí de Salomón no es como no cometas adulterio o cuidado aquí, más bien nos está empujando, animando. Tienes agua suficiente, bebe. Es tuya, es para el deleite de ustedes dos como matrimonio. Dios no diseñó, hermanos, el matrimonio como un límite triste. Solo tienes una mujer, solamente tienes un hombre. Dios lo diseñó más bien como un ámbito en donde dentro del matrimonio la intimidad se puede disfrutar de manera plena, de manera ordenada, de manera genuina y legítima. Y después Salomón pregunta: ¿se derramarán tus fuentes por las calles? La pregunta es una pregunta retórica. En el mundo antiguo, tener un pozo, tener una cisterna y que hubiera agua corriendo y tirándose, de hecho eso era algo impensable, de hecho era algo irresponsable. Estás perdiendo algo muy valioso. Era descuido, era deshonra, de hecho era quedar vulnerable. Nadie haría eso. Entonces Salomón plantea lo irracional que es el matrimonio. A ver, ¿vas a dejar que el agua de tu pozo esté corriendo por otros lugares? Por supuesto que no. ¿Por qué desperdiciar lo que es privado? ¿Por qué exponer lo que debe protegerse? ¿Por qué compartir lo que pertenece al pacto del matrimonio? El pecado sexual, entonces, no solamente es inmoral, pero es insensato, es irracional, no tiene sentido. Pero quiero que también note en esos 3 versículos, dice tu misma cisterna, también dice tu propio pozo, tus fuentes, tus corrientes.
sean para ti solo. Todo en esos versículos apunta a exclusividad. Son tuyos, es un tesoro de mucho valor, un tesoro vital, un tesoro que provee seguridad, pero es privado. Hay un tesoro, se vive, se mantiene, hay abundancia, pero es reservada, exclusiva para el matrimonio. El punto es, no necesitas buscar fuera. El punto es, lo íntimo no se convierte en público. El punto es, no se desperdicia lo que debe de guardarse. La intimidad dentro del matrimonio no es un lujo, es parte del diseño de Dios, y sacarla fuera del matrimonio no solamente es pecado, es desorden a algo que Dios creó para sostener la vida. Alguien puede pensar entre nosotros, bueno, yo hermano, yo pastor, yo no he cometido adulterio, pero quizás alguien alimenta fantasías fuera de su matrimonio con otra persona. Alguien puede decir, yo no he tocado nunca a otro hombre, a otra mujer, yo no he besado a ningún hombre, a otra mujer que no sea mi esposa, pero quizás alguien mantiene conversaciones inapropiadas con otra persona. Quizás alguien se expone a estímulos constantes con otra persona. De alguna manera se deja el agua correr fuera de casa y eso es peligroso. El Señor nos está diciendo, no solamente cuida lo que tienes, pero lo que tienes con tu esposo, con tu esposa es privado. Tienes allí lo que necesitas. No necesitas buscar otra mujer. No necesitas los cariños, las palabras afectuosas de otro hombre. Y no solamente físicamente, pero emocionalmente, en pensamientos, en fantasías, es para ti. Allí nada más. Es irracional buscar satisfacción en otro lugar. Entonces, sexualidad es una bendición dentro del matrimonio. Dios lo aprueba, Dios lo bendijo, Dios lo creó, pero repito, es algo exclusivo. La fidelidad es algo que seguimos los mandatos de Dios y nos sometemos a beber de del manantial que el Señor nos ha dado. Pero después, número 2, gozo cultivado, y aquí hay una parte muy importante, versículos 18 y 19, sea bendito tu manantial, y de nuevo es la imagen de agua, de prosperidad, de abundancia. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios, hermanos, primero ordena exclusividad. Dios no hizo a un Adán y no le hizo dos mujeres. Tampoco hizo dos hombres, dos mujeres y pueden intercambiar. No, Dios hizo un hombre, una mujer, uno para uno nada más. Y su diseño original fue así. Podemos pensar en Abraham, tuvo más mujeres. Podemos pensar en David, en Salomón, tuvieron muchas mujeres. Bueno, el hecho de que ellos tuvieron más mujeres no está estableciendo un patrón de que así debe de ser. Sufrieron las consecuencias por tener más de una mujer, pero el diseño de Dios, un hombre, solo uno, solo una mujer, hasta que la muerte los separe. Dios ordena exclusividad, pero también ordena, y ese segundo punto es que ordena alegría dentro del pacto del matrimonio. El matrimonio no solamente es un límite como solo una mujer, y aquí estamos en este marco, pero también Dios instituyó, Dios estableció, Dios diseñó ese espacio para un deleite intencional, un deleite sano y bendecido. Y note usted en el versículo 18, comienza diciendo, sea bendito tu manantial. Y quiero hacer énfasis en esta palabra bendito. Y por bendito, ¿qué entendemos? Que tenemos, que es una provisión divina, que viene de Dios. No estás haciendo algo ilegal, algo incorrecto, o no deberías de sentirte, no sé, incómodo por la intimidad dentro del matrimonio. Es algo bendito, que Dios bendiga eso, ¿no? Es una provisión divina, es un regalo de Dios. La intimidad en el matrimonio, hermanos, no fue un invento de la cultura. Sabe que tampoco fue un invento de Adán, tampoco fue una idea de Eva. Dios los diseñó a ambos capaces del deleite de procrear hijos, y el pecado no había aún entrado en el mundo. Dios creó a Adán y Eva, los hizo para que estuvieran juntos y también los diseñó para el deleite dentro del
matrimonio. Es un regalo que Dios sí bendice. Dios hizo a Adán, Dios hizo a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Déjale, hago más árboles de muchos colores, déjale, hago animales más imponentes. No, le hizo a una mujer. Y Dios dijo, esto no es bueno que esté solo, déjale, hago una ayuda idónea, una compañera, no solamente para compañía, pero una parte de la bendición de Dios fue la sexualidad. El diseño del matrimonio es parte del diseño bueno y perfecto de Dios. El pecado arruinó todo, pero antes del pecado Adán y Eva tenían intimidad y era algo que Dios bendecía. Pero no solamente dice, sea bendito tu manantial, pero note la siguiente palabra, y alégrate. Y esta palabra es clave, porque Salomón no dice solamente sé fiel, también dice alégrate. La fidelidad dentro del matrimonio no es algo frío, no es algo que como tengo que ser fiel. Más bien la Biblia siempre anima a deleitarse, a alegrarse. La sexualidad dentro del matrimonio no es solamente evitar estar con otras mujeres, es alegrarse con lo que ya tenemos dentro de casa. La sabiduría enseña que el gozo matrimonial es algo que tienes que buscar, que tienes que procurar. Aquí el alégrate es un imperativo, algo adelante, disfrútalo, gózalo, tienes la bendición de Dios. Y segundo, cultiva ese gozo. El peligro, hermanos, y aquí voy a decir esto con mucha prudencia y cariño para todos, el peligro en el matrimonio no solamente es que aparezca otra mujer, no solamente es que aparezca otro hombre. El peligro puede a veces estar dentro del matrimonio en un descuido prolongado por la intimidad. Salomón dice, bendito sea tu manantial, pero también dice, alégrate. Y sabe, muchas personas caen no por lujuria intensa. Hay hombres, hay mujeres que están metidos en pornografía. Hay unos involucrados con hermanas de la iglesia, con conversaciones incorrectas. Hay personas metidos en cosas malas, pero muchos cayeron por descuido prolongado dentro del matrimonio, por caer en una rutina, por perdernos esta pequeña palabrita de alegrarse, por dejar de ver el deleite, el placer mutuo dentro del matrimonio en la sexualidad. Se comenzó a volver algo rutinario, quizás tedioso, quizás como una obligación. El hombre empezó a apelar a Corintios, mira, tú no te perteneces, tú me perteneces a mí, y empezó a haber fricción ya, y meses y años. Ningún hombre, ninguna mujer tiene justificación de decir, es que mi esposa no me atendía, es que mi esposo no me atendía. Al final el pecado es pecado y alguien toma una decisión y es culpable completamente. Pero es verdad que en muchos matrimonios cristianos y piadosos la intimidad es algo que se vuelve frío, se olvida y tendemos a perder esa alegría de cuando éramos recién casados o los primeros años y vamos en decadencia por alguna u otra razón. El peligro no solamente es lujuria intensa, pero el peligro también es descuido prolongado. Pero después veamos el versículo 19, que es muy bonito. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí Salomón tiene un lenguaje muy poético, muy bonito, de hecho, no es nada vulgar. Y piense un poquito, porque Salomón hace eso también en Cantares. Ve a su esposa como sierva, como gacela, como una venada. ¿Por qué haría algo así? No sé si alguna vez usted le ha dicho a su esposa que parece una venada. Pues no sé, no creo que Yadira me lo tome a bien si yo le digo que parece una gacela, ¿no? Entonces quizás o que a mí me diga ella, pues pareces un becerrito, no sé, me sentiría muy extraño. O que me diga pareces un potro o un caballo. Salomón le dice bueno,
que la veas como una sierva amada, una graciosa gacela. Las gacelas, la sierva es un animal en la Biblia que posa con majestad, con belleza, con delicadeza. Salomón no está apelando al morbo como a algo vulgar. Sierva y gacela evocan, insinúan belleza, insinúan gracia, insinúan vitalidad, atracción. Salomón está diciendo de manera sana, sensata, aún santa, como deleítate en solamente disfrutar a tu esposa, a tu esposo. Hay belleza allí, hay gracia, hay una atracción, hay vitalidad, y eso es algo bueno y correcto. La Biblia nunca es enemiga de un deseo dentro del matrimonio. De hecho, la Biblia reconoce ese deseo, la belleza, y la Biblia lo dirige por un camino correcto, sano, bueno. Usted lea Cantares, el esposo describe a la esposa y describe su cuerpo y la belleza que es, de manera buena. Y la esposa hace lo mismo con Salomón, dice, sus cabellos son así oscuros como el cuervo y sus piernas, y está elogiando la belleza. La Biblia nunca se opone a eso, pero sí nos anima a deleitarnos, pero de la manera correcta. Me gusta mucho la Biblia. Hay una versión que se llama traducción en lenguaje actual. ¿Cómo tradujo este versículo? Esta Biblia tradujo: es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Así lo dice. Si tiene acceso a internet y puede hacerlo, vea este versículo en otras versiones y es más explícito, es más detallado. Caricias, de hecho la palabra original es senos, pero Salomón no está tratando de darte una guía de qué hacer. Lo que está haciendo simplemente es elogiando la belleza, animando a la intimidad de una manera santa, bendecida por Dios, que produce alegría. Y el llamado en esta clase, hermanos, es la solución al pecado sexual está obviamente en nuestra comunión con Dios, en aferrarnos a Él. Cuando enfrentamos la tentación, Él nos dará una salida, pero no está en restringir, está en el deleite dentro del matrimonio. Tienes una fuente de agua en tu matrimonio, tienes un manantial, tienes una cisterna, tienes abundancia, entonces entiendes, es una bendición de Dios, entiendes diseño de Dios y entiende, está para el deleite, no para algo frío, no para algo como robótico, como tedioso, está para que disfrutemos. Y note las palabras claves en este mismo versículo 19. Sus caricias te satisfagan. ¿Qué pensamos con satisfacer? Plenitud, contentamiento. Sus caricias te satisfagan, pero note también en todo tiempo. Aquí no está hablando de constancia de días o qué tan regular, pero está hablando de pues una vez cada 2 años. No está hablando de en todo tiempo, no está diciendo de diario, pero está hablando de algo constante, algo regular, no como en un evento especial. Sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, lo vuelve a destacar. En recrearse, deleitarse siempre, habla de nuevo continuidad. El texto no habla de una ocasión especial, habla de permanencia, algo continuo que mantiene el matrimonio saludable, porque así es el diseño de Dios. El corazón humano, hermanos, por naturaleza busca deleite. Proverbios no presenta el matrimonio como un deber seco. Bueno, ocupas deleite, ahí está el matrimonio, pues cumple. Y me da tristeza que algunos agarran pasajes como Corintios y dicen que la mujer tiene que cumplir, como la Biblia nunca va por allí. La Biblia no es como que, bueno, es tu obligación. Ese no es el diseño de Dios. Dios no hizo el matrimonio así como algo seco. Dios lo hizo como un deleite constante, un deleite mutuo. Piense un poquito en la parte anterior, en Proverbios 5:3. Los labios de la mujer extraña destilan miel
pero aquí hay una satisfacción verdadera. Aquí hay un engaño, pero aquí hay algo real. El punto de Salomón no es tu esposa es mejor que aquella mujer, no. El punto de Salomón, eso es legítimo. Eso de acá es engañoso. Eso de aquí tiene la bendición de Dios. Eso de acá te va a salir carísimo. Uno es dulce al inicio y amargo al final. El otro es bendecido y es sostenible con el tiempo. Dios lo bendice y tiene mucha bendición. Pero antes del tercer punto, que es prácticamente aplicación, ¿habrá alguien que quiera compartir algo, que quiera agregar algo, que quiera preguntar algo, alguna observación que pueda ayudar, hermano Rubén? Tan válido, bueno, me voy a salir de lo espiritual a lo mejor, pues, pero qué tan válido es como aconsejar a algún joven, como lo hacían antes, pues, las parejas que se llevaban más años, pues, o sea, obviamente el varón más grande. Yo sé que no es el punto ni único ni más importante en una relación, pero como lo acaba de decir, sí se llega, pues, a complicar, pues, o sea, si son, no sé, la mujer es mayor o lo que sea, a lo mejor la conociste de joven y pues no hay problema, pero va a llegar un momento en el que va a ser más difícil la intimidad y todo por causas naturales. Entonces, si se respetara, aunque pues no, yo sé que no hay base bíblica para eso, pero si se respetara de algún modo ese modelo anterior, como que vas llegando a la senescencia junto con tu pareja y pudiera eso ayudar a disminuir ciertas fricciones de que puedes, ¿no? Y sí estamos hablando como que de un, lógico, pues. de un margen de diferencia de edades muy, muy amplio. Pues sí y no, porque aún así, biológicamente, pues, el varón, aunque no responde igual, hay señores de 70 años que, Sí. que no no se satisfacen. Sí. Digo, también ahí está en qué tanta, como dice, daño en cuanto a lujuria haya, ¿no? Porque Sí. muchos de ellos llegan así bien a los 90 y siguen bien acelerados, Sí. pero porque también se han estado... Se alimentó mucho la mente con mucha cosa que de no. manera mala, ¿no? Pero a lo que voy es que pueden hacer, pueden seguir, y la mujer pues le va a costar más trabajo, pues ya Sí. yo diría que después de los 60 va a ser difícil, pues Sí. se puede, hay incluso apoyos farmacológicos y demás que pueden ayudar, pero va a ser más difícil. Sí. Lo que voy es, antes era bien común eso, ¿cómo se van a casar dos de 20? No, él 30 y ella 20, por ejemplo, pues Sí. pensando en esto, a lo mejor poniéndolo como prioritario, eso está mal también. Sí. O sea, como diciendo, no, es que van a tener, como si la relación matrimonial solamente importara eso o fuera lo más importante. Sí. No es así, pero sí es un complemento bien importante para, como evitar la fricción, las erosiones del día a día y todo. O sea, cuando se hace en gozo, cuando se hace en ese tener en cuenta a la pareja, pues es algo que te ayuda mucho. Sí. Pero que se va a ir acabando de manera natural. Entonces, ¿por qué no una diferencia de edad pudiera ayudar a que ese irse acabando sea acompañado con la pareja, en vez de que uno o el varón como que siga con mucha apetencia y pues, las cosas? Sí. Creo, hermano, es una muy buena pregunta y usted mismo lo dijo, no hay una base bíblica como para decir, podríamos tomar algunos casos, no sé, pensar en Abraham, pensar en Salomón, tenía unas muchachitas y es lo que da a entender, pero no está estableciendo un patrón, ¿no? Tampoco se nos dice la Biblia, Adán y Eva tendrían edades similares, me hace pensar que quizás eran gemelos casi, ¿no? Entonces, es una parte compleja. Creo que cada cultura tiene como que una identidad y sus propios cualidades, ¿no? Hay culturas en las que es bien visto un señor y una
muchachita, hay otras culturas que no. Entonces, hay toda clase de percepciones con eso. Y de nuevo, no hay un patrón bíblico, pero creo, hermanos, que la clave está en una madurez de ambos. Y creo que la madurez pues va más o menos acorde a la edad, no siempre, pero pues ambos traemos como que el mismo nivel de espiritualidad, de percepción de la vida, de deseos. El hombre quizás podamos apelar a que biológicamente, sabes que aguanta más años, todavía le queda mucha pila, y a la mujer ya se le va bajando la pila o lo que sea. Uno puede apelar a eso. Creo que la respuesta, hermanos, estará en la percepción que tenemos de la intimidad como algo divino, algo que agrada a Dios, pero también no es algo que, yo quiero decir eso con mucho respeto, pero es muy delicado. Dios no nos hizo con el instinto como los animalitos que buscan la procreación por instinto animal. Dios nos hizo con comunión con Él, y nuestro mayor deleite viene de Él. Si por alguna causa el esposo o la esposa está enferma o no sé, tiene un descontrol fisiológico o algo, pues al final el Señor sabe y encontraré placer en Él, y Él me ayudará a poner mi mente en orden, a tener dominio propio. Por otro lado, si mi comunión con Él está mal, todavía voy a estar deseando esa satisfacción física y pensar, si ella estuviera en mejores condiciones, y vamos a enfrentar muchos problemas, creo, ¿no? Creo que en la perspectiva de la intimidad ocupamos verlo un regalo de Dios, una bendición de Dios, deleite, placer. Físicamente estamos aptos, Dios nos da este regalo. Llega el punto en el que ya no es posible, pues Dios ayúdame, Dios me ayudará a poner mi mente, mis deseos sexuales en orden, y entender, bueno, si esto va en decadencia, pues ayúdame a encontrar en ti mi placer. Es complejo, pero no podría yo responder a un marco de edades. Quizás será bien mal visto en algunas culturas, en otras bien, ¿verdad? Quizás en nuestro contexto pensar en que vamos a casar a alguien de 18 con alguien de 30, algunos dirán, pues todo bien, ¿no? Algunos dirán, no sé. Entonces, no tendría yo una respuesta, me costaría dar opinión, pero sí, creo que el enfoque incorrecto sí sería como el poner esto como hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si hay una persona de 18 y alguien de 30 y espiritualmente hay madurez y es evidente que el Señor los juntó, pues el Señor los juntó. Pero si alguien está pensando, es porque yo quiero llegar a los 60 y que mi esposa todavía tenga 40 y podamos estar ahí en la habitación bien, ¿no? Si esa es la prioridad, creo que ahí el enfoque está mal. Si se da, pues se va a dar, ¿verdad? Pero si no, pues el Señor estará guiando, ¿no? Vamos a un tercer punto, la insensatez del adulterio, y esta es prácticamente aplicación. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Salomón ha mostrado el engaño del pecado en la primera parte del capítulo, la necesidad de distanciarse, el costo real. Ahora nos enseñó la belleza del matrimonio, pero pregunta ahora a Salomón de un modo que nos deja sin respuestas. Es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? El punto de Salomón es, tienes un pozo, tienes un manantial, tienes una cisterna, tienes un tesoro allí, como ¿en qué mente cabe ir a buscar en otro lugar? Salomón nos acorrala para decir, ¿por qué vas a andar con otra mujer si tienes tu propia mujer? Recréate en su amor siempre, deleítate en ella, como en qué mente cabe el buscar a otra. Una versión de la Biblia traduce, hijo mío,
¿Por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Y perder la cabeza es el sentido de Salomón. Como, ¿por qué andarás ciego? ¿Por qué extraviarte? ¿Por qué actuar de manera irracional, no? Entonces el versículo 20 expone que el adulterio no solo es pecado, pero el adulterio es absurdo. No solamente es pecado en contra de Dios, no solamente es un pecado que atenta contra nosotros mismos, pero, perdón por la expresión, pero Salomón básicamente está diciendo el adulterio es una tontería. Como, ¿por qué vas a andar con otra mujer si tienes una mujer ya en casa? ¿Por qué? Es una pregunta lógica, es racional. Después de todo lo que se ha dicho, bueno, si tienes una fuente propia, si tienes gozo legítimo, si sabes el costo, si sabes que Dios ve, la pregunta es ¿por qué? La pregunta nos obliga a nosotros a pensar que el adulterio, el pecado sexual, no solamente es rebelión en contra de Dios, es contradecir el propio razonamiento. Y sabe que hasta el día de hoy, bueno, he tenido oportunidad de hablar con algunas parejas. Un buen amigo mío me habló un día por teléfono, quebrado, estaba el hombre así hecho pedazos. Creo que ese mismo día había caído en adulterio. Y me dijo, Alex, no sé por qué lo hice, no sé. Y he hablado con algunas personas, me ha tocado dar consejería, sabe que hasta el día de hoy no me ha tocado ni un caso que alguien pudiera dar una respuesta como que tuviera aunque sea un poquitito de sentido. En todos los casos la gente reconoció, no sé qué me pasó. No sé. Tenían una buena esposa, intimidad en su matrimonio, hijos ya de por medio. Al final, en mi caso, siempre ha sido, no sé qué me pasó. Fue algo tonto. Y este amigo que me habló se maldecía a sí mismo una y otra vez, y el pobre estaba hecho pedazos. Y digo, no sé qué me pasó, eché todo a perder. Gracias a Dios recuperó su matrimonio y las cosas van bien ahora. Pero la pregunta de Salomón es ¿por qué? Y después dice, ¿por qué andarás ciego? ¿Por qué dejarte seducir? ¿Por qué quedar cautivo? ¿Por qué perder la cabeza? El hebreo insinúa extraviarse, perder el control, dejarse llevar. Aquí Salomón no presenta al hombre como fuerte y dominante, sino como alguien que perdió la cabeza y se dejó llevar. Es lo mismo de antes. Primero dulzura, pero esta mujer te hace perder la claridad. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué caer en brazos de una desconocida? Y notar aquí que el verbo aquí abrazar implica no un accidente, implica que hubo algo intencional. Se abrazó el seno de la extraña. No es como que, ¿sabes qué? Las cosas se dieron y no sé, no estábamos buscándolo. No, Salomón no presenta eso. Alguien abrazó, alguien buscó, fue algo intencional. A nadie no fue obligado. Aquí hubo una elección, ¿no? Y también Proverbios también nos lleva a la realidad de todo en el versículo 21, y eso nos ayudaría a aplicar de manera general en todo el capítulo, la realidad que lo define todo. Versículo 21, porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. El argumento final es, ¿por qué abrazar el brazo de la extraña? Y el punto en este momento es, ¿por qué alejarse del adulterio? ¿Por qué evitar todo eso? 3 razones. Primero, porque vives delante de Dios. ¿Por qué tener tanto cuidado con eso? ¿Por qué tener una intimidad en el matrimonio sana, deleitosa, placentera dentro del marco de Dios? ¿Y por qué evitar cualquier cosa que pretenda destruir esa intimidad? ¿Por qué? Porque vives delante de Dios. El versículo dice que los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Dios ve todo. Y cuando usa la palabra caminos, implica trayectorias, conversaciones, intenciones, atajos, secretos. Todo lo puede ver. Nadie oculta sus caminos delante de Dios. No se trata si alguien va a descubrir el pecado, no, se trata de que Dios ya lo ve. Alguien puede pensar, nadie me va a descubrir jamás. Remarco este ejemplo que me preocupa mucho, este hombre que estuvo 8 años en adulterio y lo agarraron.
Pero digo, ¿cómo se aventó 8 años? Pero a él lo descubrieron, pero sabe que hay gente que se aventó mucho más tiempo y hay gente que tiene familia en otro lado y después se dan cuenta que tienen hermanos ya grandes. El punto aquí no es si te van a descubrir o no. No es si la iglesia lo va a saber o no. El punto es que Dios ya lo sabe. Dios ya lo ve. Pero también, ¿por qué cuidar la intimidad en el matrimonio? ¿Por qué evitar todo el pecado sexual? Porque el pecado no solamente se observa, el pecado ata. Porque el pecado domina. Después, el versículo 22 dice, prenderán al hombre sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Dios no solamente ve, pero el pecado ata, el pecado esclaviza, el pecado domina, el pecado se convierte como en una cuerda. Lo que alguien abraza termina abrazándole, lo que alguien justifica, ese algo termina dominando a la persona. Jesús dijo que el que comete esclavo es del pecado. En el versículo 20 alguien abraza el seno de la extraña, en el versículo 22 ese alguien queda retenido ya. Primero eliges, luego eres atado. Y nota el lenguaje aquí. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí no habla de un dominio leve, aquí ya te tienen bien agarrado, ya estás retenido, el pecado ya te tiene encadenado. Es complejo salir de esa situación. El pecado que se justifica va a terminar siendo un lazo. Alguien quiere intentar salir, alguien dice, solamente una vez más. El pecado ya te tiene bien atrapado. Pero después uno más, el peligro final está en el versículo 23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquí está, creo, una de las tragedias más profundas. No es solo el pecado, es cuando se rechazó la corrección y alguien termina sabiendo, hubo sabiduría disponible, no escuché, ahora ya no hay corrección. Ahora el peligro no solamente es la tentación, pero el peligro es el endurecimiento. Porque aquí el versículo dice, morirá por falta de corrección. Pero noten también versículos antes, cuando el pecador ve el costo, dije, ¿cómo menosprecié el consejo? Aquí ya llegó al fondo. Aquí la corrección ya no hace efecto porque el corazón se hace muy duro. Mientras escuchamos hay esperanza, pero cuando alguien ya no quiere escuchar, la caída ya es irreversible. Ya es una locura. La locura de saber, escuchar, ser consciente y aún así abrazar el pecado es una desviación mayor. Alguien supo, se le dijo, se le advirtió, quizás el esposo le insinuó que estaba mal, la esposa, a veces hasta los hijos, la iglesia, una enseñanza, no hizo caso, bueno, vas a morir por falta de corrección. No porque nadie te dijo, al contrario, porque sabías y menospreciaste, vas a morir. Y después errará por lo inmenso de su locura, la locura de saber que estaba mal y aún así abrazar el seno de la extraña. La pregunta es, ¿por qué abrazar lo que destruye? ¿Por qué alguien haría eso? Los versículos responden, pues que Dios ve, el pecado ata, la necedad persistente termina matando. Para aquella persona que piensa, nadie lo va a saber, el texto ya respondió, Dios lo sabe ya. Aquella persona que piensa, solamente es en mi mente, no he cometido actos. El texto responde, los caminos de Dios, todos los caminos, no solamente físicamente, pero todo lo que está en tu mente, fantaseando con otra mujer, viendo a escondidas cosas que no debes de ver. Los caminos del hombre están delante de Dios. Para el que piensa, yo puedo salir cuando quiera. El texto dice, el pecado crea lazos, te amarra. Alguien dice, yo cuando quiera lo dejo. ¿Eso es lo que tú crees? Menospreciar el camino de Dios solamente causa que el pecado domine. Dios no diseñó el matrimonio como restricción solamente así fría, sino como una bendición. Dios creó la fidelidad no como una cárcel, la creó más bien como protección para el matrimonio. El pecado sexual promete más de lo que puede dar y el diseño de Dios da mucho más de lo que externamente parece, ¿no? Todo ocurre delante de los ojos del Señor. Escuchar hoy es sabiduría, ignorar es crear lazos que te van a llevar a la destrucción, a la
locura a la insensatez.